¿Alguna vez has visto una foto vieja de tus papás o tus abuelos y te preguntas cómo es posible que todos se vean tan delgados sin haber pisado jamás un gimnasio? Los ves allí, sonrientes, con ropa que hoy ya ni existe, y todos parecen llevar una vida sin sobrepeso, sin panza, sin esa lucha eterna con la comida que ahora es tan común. Y te preguntas, ¿qué hacían ellos, que sabían, que vivían que nosotros no? La respuesta no es una dieta secreta ni una receta mágica, sino algo mucho más profundo, algo que hemos ido perdiendo sin darnos cuenta. Hoy vamos a descubrir por qué esa generación vivía en un cuerpo completamente distinto al nuestro, y lo que eso dice de nuestra vida actual. Piensa en esto, hoy usamos el coche hasta para recorrer 3 cuadras, pero en los 70, tener uno era casi un lujo de novela. La mayoría de la gente caminaba a todos lados, no porque fuera saludable, sino porque no había de otra. Caminar no era un ejercicio, era parte del día. Ir al trabajo, a la escuela, al mercado, visitar a un vecino, todo implicaba movimiento real. Las calles estaban llenas de personas avanzando con prisa, llevando bolsas, mochilas, niños, todo a pie. Era imposible no estar delgado si tu vida diaria era una caminata interminable. Y no solo los adultos. Los niños también iban caminando a la escuela en grupos enormes, riéndose, jugando, sin que nadie los subiera a una camioneta. Y cuando llegaban a casa todavía faltaba ir por las tortillas, bajar al mandado, subir y bajar escaleras. El transporte público también obligaba al esfuerzo. Había que caminar hasta la parada, esperar de pie, subir apurados y a veces viajar todo el trayecto parado. La ciudad entera era un gimnasio gratuito del que nadie era consciente. En cambio, nosotros hoy vivimos rodeados de comodidades que nos roban movimiento sin que lo notemos. Todo llega a domicilio: comida, súper, medicamentos, hasta la cena antojadiza de medianoche. Los elevadores están en todas partes, las escaleras eléctricas te llevan incluso un solo piso, y caminar es casi visto como una molestia. Aquella generación delgada no necesitaba rutinas elaboradas porque su vida cotidiana era suficiente para mantenerlos activos sin esfuerzo. Su día equivaldría a miles de pasos, sin aplicaciones, sin relojes inteligentes y sin quejarse. Ahora piensa en la comida. Hoy podemos pedir hamburguesas, pizzas o postres con un par de clics. En los 70, comer fuera era una ocasión especial. La mayoría de las familias comía en casa, con comida hecha a mano, sin conservadores, sin ingredientes raros, sin cajas llenas de químicos. Los frijoles se cocinaban desde la noche anterior, el arroz se hacía fresco, las tortillas se compraban recién hechas. El refresco era para un cumpleaños, no para acompañar cada comida. La comida rápida no dominaba el panorama y las porciones caseras eran razonables. Se servía una vez, y ya. Nadie llenaba el plato hasta desbordarlo, y mucho menos se repetía 2 o 3 veces. El desperdicio era impensable. La comida alcanzaba justo, y esa cultura de moderación mantenía un equilibrio natural sin necesidad de dietas. El trabajo también era muy diferente. Hoy miles de personas pasan 8, 9 o más horas pegadas a una computadora sin moverse. Pero en los 70, la mayoría de los empleos requería esfuerzo físico real. El obrero cargaba cajas pesadas, el albañil subía escaleras con bultos enormes, la secretaria pasaba buena parte del día caminando por el edificio porque no había elevadores por todas partes. Y ni se diga las amas de casa. Trapear, lavar ropa, cargar cubetas, limpiar muebles que pesaban un mundo. Todo eso demandaba energía verdadera. Aunque no lo pensaran, quemaban calorías sin parar desde el amanecer. Los campesinos trabajaban bajo el sol desde temprano, moviendo el cuerpo todo el día. ¿Te imaginas eso ahora, cuando incluso el trabajo difícil lo hace una máquina? No es sorpresa que nuestros cuerpos hayan cambiado tanto. Y si hablamos de porciones, la diferencia es abismal. En los restaurantes de los 70, un plato traía lo necesario, no lo exagerado. 3 enchiladas eran suficientes, no 5 o 6. Los vasos de refresco eran pequeños. Nadie ofrecía refil infinito. La industria del tamaño grande simplemente no existía. En casa se comía lo que se servía.
Los niños no tenían 1000 opciones ni podían elegir qué querían cada día. Tampoco existían las botanas constantes para llenar huecos emocionales o de aburrimiento. Si tenías hambre, esperabas la comida. Eso mantenía un control calórico que hoy hemos perdido por completo. Ahora vivimos rodeados de porciones gigantes que parecen pensadas para alimentar a varias personas, pero nos las comemos solo sin pensarlo. La abundancia nos ha vuelto excesivos sin darnos cuenta. La vida digital tampoco existía. No había pantallas para atraparte durante horas. La televisión tenía pocos canales y se apagaba temprano. Los niños veían sus caricaturas por la mañana y después se iban a jugar a la calle. Trepar árboles, correr, brincar, inventar juegos. Eso era su mundo. La diversión requería movimiento. Hoy, incluso los juguetes son sedentarios. Todo está en el celular, la tablet, la computadora. Los niños pueden pasar más tiempo frente a pantallas que moviendo su cuerpo en todo un día. Los adultos tampoco se salvan. Horas y horas navegando, revisando redes, mirando series. Hemos reemplazado el movimiento natural por el desplazamiento del dedo. Y eso tiene un impacto directo en la salud que antes no existía. La vida también tenía un ritmo distinto. No había mensajes urgentes a cada hora. No había correos presionándote en domingo. La gente terminaba de trabajar y desconectaba de verdad. Los domingos eran para no hacer nada, para descansar, para estar con la familia. Dormir bien era más fácil sin pantallas, sin notificaciones, sin ansiedad de estar disponible todo el tiempo. El cuerpo descansado funciona mejor. Quema calorías, regula hormonas, maneja el estrés. Hoy vivimos en un estado de alerta constante, acelerados, tensionados. Ese estrés crónico nos afecta incluso más que la comida misma. La generación de los 70 no tenía la tecnología moderna, pero sí tenía algo que ahora parece lujo: paz mental. El azúcar también era otro mundo. Era cara, se usaba con moderación. Los postres eran un premio ocasional. Los niños comían dulces solo en fiestas o cuando alguien les regalaba uno. Las opciones procesadas eran mínimas. Un pan de caja, unas galletas sencillas, y ya. Hoy el azúcar está escondido en todo, incluso en alimentos que creemos saludables. Una sola lata de refresco contiene más azúcar que lo que una familia entera consumía en días enteros en aquella época. La invasión de productos procesados ha cambiado nuestra dieta de forma radical. Y nuestros cuerpos, diseñados para alimentos simples y naturales, no están preparados para esta avalancha. Y no solo era la comida o el trabajo físico. Hasta el clima jugaba un papel que hoy damos por hecho. En los 70, la mayoría de las casas no tenía aire acondicionado ni calefacción central. La gente se adaptaba al calor y al frío de forma natural. En verano dormían con ventanas abiertas, usaban ventiladores sencillos o se refrescaban con agua fría. El cuerpo trabajaba más para mantener su temperatura interna, gastando energía en el proceso. Hoy vivimos encerrados en ambientes perfectos, controlados, donde casi nunca sudamos ni tiritamos. Todo está regulado: oficinas congeladas, casas climatizadas, carros con doble aire. Y aunque parezca una comodidad maravillosa, en realidad nos roba otra oportunidad de quemar calorías sin esfuerzo. Tampoco había escaleras eléctricas por todas partes. Subir escaleras era lo normal. En la escuela, en el metro, en los edificios públicos. Nadie se quejaba porque ni siquiera existía la opción de no hacerlo. Eso, sumado a las largas caminatas, hacía que incluso los momentos más simples de la vida cotidiana fueran pequeños entrenamientos físicos. Hoy, en cambio, buscamos evitar el esfuerzo a toda costa. Elegimos el elevador aunque sea un solo piso, evitamos caminar si podemos estacionarnos justo frente a la puerta, o escogemos rutas que nos exijan lo mínimo. Es fácil entender por qué el cuerpo de aquella época se veía tan diferente. Y la infancia, esa sí que ha cambiado. Los niños de los 70 vivían prácticamente en la calle, moviéndose sin parar desde que salían de la escuela. Jugar boat pateado, quamados, stop, policias y ladrones. Correr, saltar, sudar. Nada era sedentario. El cuerpo del niño estaba diseñado para moverse,
y eso hacían. Hoy muchos padres tienen miedo de dejar que sus hijos jueguen afuera. Las calles ya no se sienten seguras y el entretenimiento se ha vuelto digital. Los movimientos naturales se han reducido drásticamente. Antes, un niño podía quemar toda su energía física en una tarde de juego libre. Ahora, puede pasar esas mismas horas frente a una tablet sin moverse un centímetro. Hasta las bicicletas eran otra cosa. En aquella época no eran un capricho ni un lujo, eran un medio de transporte real. Ir a la escuela en bici, hacer mandados en bici, visitar amigos en bici. Pedalear era una parte normal de la rutina diaria. Hoy, en cambio, las bicicletas se usan más como accesorio deportivo de fin de semana, y solo por quienes tienen tiempo y espacio. Antes no era necesario apartarse un rato para hacer ejercicio. El ejercicio venía incluido en la vida, en cada trayecto, en cada recado, en cada actividad. Y aunque no parezca importante, el simple hecho de usar el transporte público también exigía movimiento. Para alcanzar un camión había que correr. Para entrar, había que empujarse un poco. Para mantenerse de pie, había que equilibrarse. Era imposible no mover el cuerpo. Hoy, con automóvil propio, esa necesidad ha desaparecido. Salimos de la casa, nos sentamos en el coche, manejamos sentados, llegamos al destino, buscamos el lugar más cercano para estacionarnos y volvemos a sentarnos en otro espacio cerrado. Pasamos horas enteras sin movernos más que lo indispensable. Y ese pequeño detalle acumulado día tras día hace una diferencia enorme. Pero aquí viene la parte más interesante. Nada de lo que hacían en los 70 era con la intención de estar delgados. No había obsesión por las calorías, ni por las dietas, ni por los macros. No existía la industria fitness como la conocemos. No había influencers promoviendo tal o cual rutina. Todo era simple, natural y funcional. Los cuerpos se mantenían en equilibrio porque la vida misma empujaba a la gente a moverse, a cocinar, a dormir temprano, a convivir sin pantallas, a caminar sin quejarse. No era una elección consciente, era un estilo de vida inevitable. Hoy, en cambio, tenemos que hacer esfuerzos deliberados para lograr lo que antes ocurría sin querer. Tenemos que ir al gimnasio para suplir lo que antes se lograba solo con ir por las tortillas. Tenemos que leer etiquetas para evitar azúcares que antes ni existían. Tenemos que poner alarmas para beber agua, cuando antes la gente la tomaba porque no había 1000 bebidas azucaradas compitiendo por su atención. Muchas de nuestras luchas modernas son consecuencia directa de un entorno que nos empuja al sedentarismo, a la comida rápida, a las distracciones digitales y a la falta de descanso. No nos pasa porque seamos flojos, nos pasa porque el mundo ha cambiado tanto que nuestro cuerpo no se ha podido adaptar al ritmo. Incluso la manera de convivir era diferente. En los 70, las familias se reunían mucho más. Las sobremesas eran largas y llenas de conversación real. No había teléfonos interrumpiendo ni pantallas atrayendo la atención de todos. La convivencia era activa. Caminar al parque, ir al mercado, visitar a la abuela. Hoy convivimos sentados. Restaurantes, cafeterías, cines, pantallas de por medio. Hasta las reuniones familiares están llenas de gente pegada al celular. Y aunque no parezca tan importante, ese cambio nos ha quitado incontables oportunidades de actividad física leve pero constante. También existía menos estrés crónico. Claro, había problemas, pero no esta presión constante de responder mensajes al instante, de estar disponible las 24 horas, de compararnos con vidas perfectas en redes sociales. La gente dormía mejor, descansaba mejor, y un cuerpo descansado procesa mejor todo: la comida, el estrés, la energía. Hoy la ansiedad es tan normal que ni la notamos. Y el cuerpo, al vivir en modo alerta, acumula grasa con mayor facilidad. No es coincidencia que los niveles de estrés y los problemas de peso hayan crecido al mismo tiempo. Nuestro entorno moderno nos desgasta física y mentalmente. Lo más curioso de todo es que, al ver las fotos viejas, parece que nuestros abuelos sabían algo que nosotros no. Como si tuvieran una fórmula secreta. Pero la verdad es que solo vivían de una manera que nosotros hemos ido abandonando. Ellos no escogieron ser delgados. Simplemente se movían,
Comían comida real, descansaban mejor, tenían menos tentaciones, y vivían sin el exceso que hoy nos rodea. ¿Significa esto que debemos vivir como en los 70? No. Tampoco se trata de romantizar el pasado. Esa época tenía sus propios problemas y sus propias dificultades. Pero sí podemos aprender mucho de su estilo de vida. Podemos caminar más, cocinar en casa más seguido, dejar el celular un rato, movernos por gusto, no por obligación. Recuperar actividades que antes eran normales, salir a pasear, jugar al aire libre, usar menos el coche, descansar mejor. No se trata de regresar el tiempo, sino de recuperar las partes buenas que hemos perdido en el camino. A veces creemos que estar saludables requiere grandes sacrificios, dietas estrictas o rutinas intensas. Pero, si lo piensas, la generación de tus abuelos logró lo que muchos hoy buscan, sin proponérselo. No seguían reglas complicadas, solo vivían en movimiento. Y quizás ahí está la respuesta para nosotros. Ahora te pregunto, ¿qué hábito de esa época te gustaría recuperar? ¿Qué recuerdo de tus papás o abuelos te inspira a cambiar algo en tu vida? Tal vez su manera de caminar a todas partes, su tranquilidad, su forma de comer en familia. Compártelo, porque tu historia puede ayudar a alguien más a ver que la solución no es tan complicada como parece. A veces, lo que necesitamos no es una nueva dieta, sino recordar cómo vivíamos antes de que las pantallas, los coches y la comodidad lo dominaran todo. Si este video te hizo pensar, dale like y compártelo con esa persona que necesita escuchar que no está fallando. Es el entorno moderno el que nos está empujando hacia una vida cada vez más sedentaria. Y que aún estamos a tiempo de recuperar un poco de esa simplicidad que hacía que nuestros abuelos vivieran en cuerpos tan distintos al nuestro.